El Instituto de Medicina Legal, desde hace 23 años, creó un grupo científico para estudiar la violencia en Colombia. En virtud al compromiso que tiene el instituto con una sociedad eminentemente violenta, de investigar, de estudiar las diversas formas que se presentan en Colombia que afectan a las personas y que llevan a explicar por qué se producen las muertes, por qué el homicidio, el suicidio, por qué se producen las lesiones. Hace 23 años se conformó un equipo de expertos que hicieron inicialmente parte del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia y que se fortaleció a los pocos 3 años con la primera publicación de lo que hoy tenemos como Forensis. El producto del trabajo de expertos epidemiólogos, expertos médicos en violencia sexual, en violencia de parejas, en violencia interpersonal, de expertos patólogos, de expertos médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, da como resultado hoy un estudio muy sociológico, muy encauzado a el contexto que ha sufrido Colombia desde los 90, la primera década del 2000 y esta la segunda década. Doctor Valdés, de pronto cifras que podamos destacar en este transcurso de los 23 años. Hoy vemos una sociedad más Sí, violenta, ha disminuido, las cifras han aumentado. ¿Qué son las cifras que más desde preocupan? ese momento, desde hace 23 años, monitoreamos, por ejemplo, el tema de homicidios. Se ha hecho un monitoreo del tema de homicidios. Y hoy por eso registramos porque las cifras que se han dado a conocer del año 2017 en homicidios son las cifras más bajas de homicidios en los últimos 20 años, porque el monitoreo nos permite decirlo. Hemos monitoreado las tasas de violencia en Colombia, como las tasas de violencia sexual, las tasas de violencia hacia la mujer, temas tan importantes, y hoy nos permite afirmar cómo el incremento de la violencia sexual, la violencia a niños, a niñas, o la violencia hacia la mujer se explica en el contexto de el incremento de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Es decir, que el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia es un monitor de la violencia en los últimos 23 años que nos ha permitido hacer un estudio de comportamiento de la sociedad colombiana. ¿Y esos estudios a quién se los suministran, doctor? Porque hay alerta, hay preocupación y digamos a veces el Estado o las entidades competentes no toman pues cartas en el asunto frente a este incremento de esta situación. Ese estudio o todos los estudios de la violencia en Colombia se materializan de diversas formas. Una de ellas es el forensis, pero hay otras formas que pueden llegar más al público. A través de la herramienta de la Internet se materializa mediante boletines electrónicos, se materializa también hoy, en este momento, en una plataforma georreferenciada que da alertas de violencia por municipio, por departamento y por modalidad de violencia. De tal manera que estas plataformas georreferenciadas le permiten en este momento a cualquier alcalde de país que ingrese a la página web del instituto www.medicinalegal.gov.co, buscar todo el panorama de violencia de su municipio visto desde formas diferentes, visto desde el suicidio, visto desde el accidente de tránsito, visto desde el homicidio, la violencia sexual, la violencia de pareja, la violencia a la mujer. Con ello, ¿qué esperamos? Que los alcaldes, los gobernadores, los personeros, los consejos municipales, las asambleas departamentales tengan un monitoreo de su región y puedan formular política pública tanto preventiva como correctiva. Política pública basada en hechos ciertos, en hechos reales, pero además que le hagan seguimiento a sus regiones, a sus departamentos, a sus municipios, para ver cuál es la efectividad o no de la política que se está implementando. A propósito del puente festivo que inicia el día de hoy, ¿cuál ha sido el comportamiento de los accidentes de tránsito, de muertes y personas lesionadas por esta? Pues tenemos un registro comparativo entre el año pasado, cuyas lesiones en accidentes de tránsito y muertes en accidentes de tránsito venían disminuyendo.
Contrariamente, este año en los puentes festivos se ha mostrado un incremento respecto del año anterior. Esperamos que ese incremento solo sea con ocasión de que se da un mayor uso de los vehículos, del invierno, de las condiciones de las carreteras, etcétera, pero que no vaya a impactar la cifra final y que la incidencia de las lesiones y muertes en accidente de tránsito siga siendo cada vez menos en Colombia. En este momento podemos decir que el monitoreo que hacemos es que en estos puentes festivos se está aumentando respecto del año anterior las cifras en casos de lesionados y de muertes, solo en los periodos festivos. Doctor, en cuanto a la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ¿qué apoyo va a prestar el centro de referencia? El compromiso que adquirió el gobierno al lograr el acuerdo con la guerrilla de las FARC, hoy movimiento político, se traduce en un sistema de justicia transicional que va a tener como soporte precisamente estos datos estadísticos que hemos reflejado en los últimos 23 años sobre violencia sociopolítica, sobre conflicto armado y la incidencia del conflicto armado en la violación, en el desplazamiento, en el reclutamiento, en el homicidio, en la desaparición, de tal manera que esta información contenida aquí va a ser muy útil para la Jurisdicción Especial para la Paz, para sus salas de investigación, de reconocimiento, para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y obviamente para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.